No creerás lo que la ingeniería soviética llegó a crear. Desde tanques que flotaban sobre pantanos hasta submarinos que podían surcar los cielos, los proyectos más ambiciosos de la Guerra Fría superaron todos los límites de la imaginación. Pero, ¿qué llevó a estos inventores a construir máquinas tan desafiantes? Cada una escondía un propósito tan extremo como el diseño mismo. ¿Quieres saber cómo un portaaviones volador o un helicóptero triangular se convirtió en leyendas olvidadas? Prepárate, porque estás a punto de descubrir las máquinas más locas que nunca creíste posibles. Y eso es solo el comienzo. ¿Ocultó Miguel Ángel una revelación secreta en la Capilla Sixtina? No todo es lo que parece cuando miramos hacia el infinito techo de la Capilla Sixtina. Durante más de 5 siglos, millones de visitantes han admirado la obra, pero muy pocos han notado los detalles ocultos a simple vista. ¿Quién podría imaginar que entre las nubes y los ángeles se esconde un mensaje encriptado, un mensaje destinado a burlar los ojos del Papa mismo? Miguel Ángel, maestro de la anatomía, sabía lo que hacía. Y vaya que lo hizo bien. Corría el año 1508 cuando el Papa Julio II encargó al genio italiano la monumental tarea de decorar el techo de la Capilla Sixtina. Lo que en apariencia sería una obra dedicada a la religión, terminó revelando un inesperado tributo a la ciencia. Pero, ¿cómo logró Miguel Ángel ocultar semejante mensaje sin que nadie lo advirtiera durante siglos? Algunas mentes agudas se dieron cuenta de algo sorprendente en la célebre creación de Adán. El manto sobre el que Dios flota majestuoso no es simplemente una pieza de tela divina. Es un cerebro humano. Cada curva, cada línea coincide perfectamente con la estructura anatómica del órgano que nos define como especie. Un hallazgo inquietante, ¿verdad? Sin embargo, este es solo el comienzo del misterio. Si observamos otra escena en el techo, aquella donde Dios separa la luz de la oscuridad, las cosas se ponen aún más raras. El cuerpo de Dios muestra una médula espinal con una precisión que solo un experto en anatomía podría lograr. Y es que, antes de convertirse en uno de los artistas más reconocidos de la historia, Miguel Ángel pasó años estudiando cadáveres en un cementerio. ¿Por qué arriesgaría su vida de esta forma? Porque sabía que el conocimiento del cuerpo humano era un poder reservado para unos pocos. Pero la historia no termina aquí. Además de estos secretos anatómicos, Miguel Ángel dejó su huella de otra forma, esta vez en una oscura jugada de venganza. Años después, cuando pintaba el muro del altar, un cardenal llamado Biagio Martinelli osó criticándolo. Dijo que sus figuras desnudas eran más propias de un baño público que de una capilla sagrada. ¡Qué ofensa para un artista de su calibre! Miguel Ángel no se lo tomó nada bien. Decidió vengarse de manera creativa. Lo retrató como Minos, juez del infierno, con unas enormes orejas de burro, y como toque final, una serpiente mordiendo sus partes más íntimas. El pobre cardenal, indignado, acudió al Papa para exigir que se removiera la pintura, pero el pontífice se limitó a reír y le respondió: «Mi jurisdicción no llega hasta el infierno». Es fascinante pensar que estos mensajes ocultos permanecieron tanto tiempo sin ser descubiertos. Miguel Ángel nos demuestra que el arte puede ser un vehículo de ideas subversivas, un campo de batalla entre ciencia y religión, donde cada trazo es una declaración silenciosa. Pero, como veremos en la próxima escena, no es el único artista que supo esconder sus secretos bajo capas de pintura. 2 Monas Lisa, pero solo una es la real. ¿Y si te dijera que la Mona Lisa que millones de personas han admirado en el Museo del Louvre no es la única versión que existe? Así es. La célebre pintura de Leonardo da Vinci, con su enigmática sonrisa, tiene un duplicado que ha permanecido oculto durante siglos, pero no estamos hablando de una simple copia, sino de una obra que revela detalles insospechados de cómo era realmente la Mona en su época. A principios del siglo XVI, Leonardo da Vinci trabajaba en su taller acompañado de varios discípulos. Fue entonces cuando, en el mismo lugar y al mismo tiempo, uno de sus estudiantes comenzó a pintar una réplica casi exacta. Lo fascinante es que esta versión se ha mantenido mucho más conservada que la original. ¿Por qué? Porque la pintura de Leonardo sufrió el desgaste de los siglos, capas de barniz envejecido, suciedad acumulada y grietas que distorsionaron los colores originales. Pero la obra del discípulo, que permaneció oculta hasta el año 2012, fue restaurada y nos mostró una Mona Lisa rejuvenecida, radiante, como si el tiempo no hubiera pasado. Esto ya es intrigante por sí mismo, pero hay más.
Un ingeniero francés llamado Pascal Cot llevó a cabo un análisis minucioso utilizando una técnica avanzada conocida como amplificación de capas. Con potentes luces y una cámara capaz de capturar los reflejos en cada capa de la pintura, logró reconstruir la historia oculta detrás de la obra. Lo que encontré a todos. Bajo la superficie de la Mona Lisa hay al menos 3 versiones previas. 3 rostros diferentes escondidos debajo de su sonrisa eterna. Además, entre los descubrimientos más desconcertantes, Cote detectó 2 letras ocultas en los ojos de la Mona. En el ojo izquierdo se encuentra la letra S y en el derecho, una L. ¿Qué significa? Algunos investigan el tanque Mendeleev, un monstruo imparable o un elefante atado. Imagina ver una enorme caja metálica avanzando lentamente, como una sombra imponente en el campo de batalla. Era el año 1900 una vez cuando este titán fue diseñado, un tiempo en el que la guerra estaba evolucionando rápidamente. El tanque Mendeleev no era ningún tanque. Con su blindaje de 100 milímetros de espesor, era prácticamente impenetrable para los estándares de su época. Pero había un problema. Su peso de 173 toneladas lo hacía tan lento como un elefante de acero. El ingeniero Rubinsk Mendeleev, quien dio nombre a este tanque, tenía una visión adelantada a su tiempo. Quería crear un vehículo que pudiera resistir cualquier ataque directo. Para ello, implementó un sistema de suspensión neumática innovador que permitió al tanque adaptarse a distintos terrenos. Además, el diseño incluía un mecanismo de retracción que le permitía cavar trincheras automáticas. Básicamente, podía convertirse en una fortaleza móvil cuando fuera necesario. Este tanque no solo estaba armado con un cañón Canet de 120 milímetros, sino también con una ametralladora ligera instalada en una torreta superior. Los soviéticos soñaban con un arma definitiva, capaz de atravesar cualquier defensa. Sin embargo, la realidad fue otra. Las dificultades técnicas y el enorme costo de producción hicieron que el proyecto quedara solo en papel. No obtuvo financiación, y así, el gigante del metal se desvaneció en los archivos de los diseños olvidados. Pese a su fracaso, este coloso inspiró otros experimentos futuros, demostrando que el ingenio soviético nunca descansaba. Pero si el Mendeleev era una máquina masiva, ¿qué dirías de un tanque aún más monstruoso, con múltiples torretas y un blindaje superior? Así es como nos adentramos en la siguiente maravilla mecánica, una máquina que hizo temblar incluso a sus propios creadores. El tanque T-42, una fortaleza rodante que jamás despertó. A veces, el verdadero poder no radica en lo grande que seas, sino en lo bien que puedas moverte. Y esta lección se aprendió de la peor manera con el tanque superpesado T-42. Imagina un monstruo metálico de más de 60 pies de longitud, con una estructura tan robusta que parecía diseñada para aplastar todo a su paso. Pero había un problema evidente desde el primer boceto. Este tanque pesaba más de 112 toneladas, lo que lo hacía casi tan ágil como un bloque de granito en una pendiente. Los soviéticos querían que este tanque fuera invulnerable. Su blindaje, de 8 centímetros en la parte frontal, parecía impenetrable. No obstante, no se trataba solo de protegerse, sino también de dominar el terreno con un poder ofensivo superior. El diseño más ambicioso incluía hasta 5 torretas, cada una armada con un cañón de 107 milímetros como armamento principal, acompañadas por múltiples cañones antitanque de 45 milímetros y ametralladoras DTM. Esta configuración, digna de una fortaleza rodante, asombraba a cualquiera que tuviera el privilegio de ver los planos. Pero todos estos avances se vieron opacados por una limitación insalvable: el peso. Aunque los motores diésel generaban cerca de 2.000 caballos de fuerza, el tanque apenas podía alcanzar una velocidad de 12 millas por hora en condiciones ideales. En un escenario de guerra real, era una invitación abierta a los proyectiles enemigos. La falta de movilidad lo convirtió en un proyecto poco práctico y, por supuesto, demasiado costoso para avanzar más allá de la fase de diseño. Así, el T-42 quedó como una curiosidad histórica. Sin embargo, los ingenieros soviéticos nunca dejaban de innovar, incluso cuando enfrentaban dificultades insuperables. Esta obsesión por crear máquinas excepcionales se trasladaría a otro ámbito donde el tamaño también sería un factor impresionante: los camiones modulares. MAZ-2000, el camión que prometía revolucionar las carreteras. ¿Podría un camión soviético competir con los diseños más avanzados del mundo?
Esa era la apuesta del MAZ-2000, también conocido como Perestroika, una maravilla tecnológica desarrollada en 1985. No se trata de ningún camión. Este era un vehículo modular diseñado con un concepto revolucionario. En lugar de una estructura fija, el MAZ permitía reconfigurar sus componentes principales, como el motor, la caja de cambios y los ejes, según las necesidades del transporte. Cuando se presentó en el Salón del Automóvil de París en 1988, dejó a todos boquiabiertos. Su diseño aerodinámico, hecho de fibra de vidrio, era sorprendentemente ligero y le permitía alcanzar una velocidad de más de 130 km por hora, una cifra impresionante para un camión de su categoría. Además, la baja resistencia del aire que ofrecía su estructura prometía un ahorro significativo en combustible, lo que lo hacía atractivo para aplicaciones comerciales de gran escala. El éxito en París parecía anunciar el inicio de una nueva era para los vehículos soviéticos, pero la historia tenía otros planos. Solo 3 años después, en 1991, la Unión Soviética colapsó y con ella desapareció el financiamiento para proyectos innovadores como este. Los 2 prototipos construidos quedaron distribuidos en Minsk, donde permanecerán como reliquias de un futuro que nunca fue. El MAZ-2000 fue una prueba más de que los soviéticos no solo soñaban con máquinas de guerra, sino también con soluciones tecnológicas capaces de cambiar el mundo. Sin embargo, si creías que los eran impresionantes, espera a conocer el próximo camiones prodigio que surcó los cielos. El MiL-Q-12, el helicóptero más grande que se haya construido. Imagina una máquina tan gigantesca que su simple presencia hiciera sombra a edificios enteros. Así era el MiL-Q-12, una creación que parecía desafiar las leyes de la física misma. En los años 60, la competencia tecnológica entre las superpotencias estaba en su punto máximo, y la Unión Soviética decidió mostrar su supremacía aérea con un proyecto sin precedentes: construir el helicóptero más grande de la historia. No sería un simple helicóptero de transporte, sino una verdadera bestia aérea capaz de mover lo que otros helicópteros ni siquiera podían soñar. Este coloso del aire tenía un fuselaje de más de 36 metros de largo, con una envergadura de 66 metros entre los extremos de sus rotores dobles. Los motores turboeje Soloviev D-25F, considerados los más poderosos de la época, generaban una potencia monstruosa que le permitía despegar con una facilidad impresionante para su tamaño. A pesar de su peso de más de 76 toneladas en vacío, podía alcanzar una velocidad máxima de 257 km por hora, una cifra sorprendente para una aeronave de tales dimensiones. Pero ¿cuál era el propósito de semejante máquina? Su misión era crítica en el contexto de la Guerra Fría: transportar misiles balísticos intercontinentales a regiones remotas, donde podrían ser ocultos estratégicamente de los satélites espías enemigos. Estos misiles, esenciales para la estrategia de disuasión nuclear, debían estar siempre listos para ser lanzados desde ubicaciones secretas. Sin embargo, la tecnología avanzaba rápidamente, y los satélites de vigilancia pronto pudieron identificar cualquier instalación desde el espacio, haciendo obsoleta esta táctica de ocultación. A medida que las pruebas del MiL-Q-12 se prolongaban, su razón de ser se desvanecería poco a poco. Los costos operativos y las limitaciones estratégicas también jugaron en su contra. Finalmente, solo se construyeron 2 prototipos antes de que el proyecto fuera archivado definitivamente. Hoy, esos 2 ejemplares se conservan como reliquias, testigos de un tiempo en el que la ingeniería soviética no conoció límites. Pero más allá de su legado técnico, el MiL-Q-12 se convirtió en un símbolo del potencial humano para crear lo extraordinario. La visión de un helicóptero capaz de mover cargas inimaginables abrió nuevas posibilidades para futuros desarrollos en el transporte aéreo pesado. Su impacto se extiende incluso a las tecnologías actuales, donde las aeronaves de gran capacidad siguen inspirándose en su diseño y propósito. Sin embargo, los soviéticos nunca se conformaron. Mientras el MiL-Q-12 surcaba los cielos en sus pruebas, en los laboratorios de diseño se planeaba algo aún más radical. Porque si un helicóptero gigante ya resultaba asombroso, ¿qué tal uno con una estructura triangular, 3 rotores y una capacidad de carga de proporciones épicas? La imaginación soviética estaba lejos de agotarse, y lo demostrarían con un proyecto más ubicado e innovador aún. ¿Un helicóptero triangular? ¿Locura o genialidad?
A veces la ingeniería se atreve a cruzar los límites más extremos. La Unión Soviética tenía una obsesión por crear máquinas que desafiaban no solo a sus rivales, sino también a las mismas leyes de la física. Y uno de esos experimentos fue el Mi-32, un helicóptero diseñado con una estructura triangular que parecía imposible de llevar a la práctica. En 1982, los ingenieros soviéticos dieron forma a este concepto único en el mundo. Un coloso aéreo con 3 enormes rotores principales situados en cada vértice del triángulo. ¿Qué los motivaba? La necesidad de crear un transporte aéreo capaz de operar en condiciones extremas, llevando hasta 60 toneladas de carga suspendida en eslingas externas. Las 3 góndolas laterales, conectadas por largas vigas de más de 100 pies, servían no solo para almacenar combustible, sino también para soportar el equipo necesario para misiones complejas. El corazón de esta bestia aérea era una serie de 6 motores turboeje D-136, que juntos generaban más de 60.000 caballos de fuerza. Esta potencia le permitiría alcanzar una velocidad máxima de 140 millas por hora y recorrer más de 700 millas sin necesidad de reabastecimiento. Pero no se trataba solo de cifras. El diseño triangular ofrece una estabilidad sorprendente para una aeronave de ese tamaño. El Mi-32 estaba pensado para ser una especie de grúa aérea que pudiera transportar vehículos, armamento pesado y otros equipos militares a zonas de difícil acceso. En teoría, esta máquina prometía revolucionar las estrategias de despliegue militar. Sin embargo, la realidad era menos optimista. A pesar de las expectativas, el proyecto enfrentó enormes desafíos técnicos y políticos. Su complejidad, combinada con los altos costos, lo convirtió en una pesadilla logística. Finalmente, nunca se materializó en un prototipo real. Aunque quedó como un sueño inalcanzado, la visión detrás del Mi-32 influyó en proyectos futuros. Los ingenieros soviéticos no se dieron por vencidos. En su lugar, comenzaron a planear una solución aún más ambiciosa. Si 3 rotores eran sorprendentes, ¿qué tal 6, impulsados por 24 motores para mover una cantidad de carga sin precedentes? La carrera por dominar el transporte aéreo militar estaba lejos de terminar, y lo demostrarían con el siguiente gran proyecto: el gigantesco helicóptero WP-6, una máquina que pretendía llevar el concepto de carga aérea a otro nivel. WP-6, el gigante de los cielos que nunca voló. Cuando creías haberlo visto todo, llega el WP-6, un helicóptero tan monstruoso que hacía parecer pequeño al Mi-32. Diseñado en los años 60 por la oficina Yakovlev, este proyecto llevaba la ambición soviética a un nuevo nivel. Su colosal estructura incluía 6 enormes rotores, cada uno impulsado por 4 motores turbofán, lo que resultaba en un total de 24 motores trabajando al unísono. Con semejante potencia, esta máquina estaba preparada para transportar hasta 50 toneladas de carga, algo impensable para la tecnología de la época. La clave del diseño del WP-6 reside en su versatilidad modular. Su plataforma central podía reconfigurarse para diferentes tipos de misiones: transporte de tropas, desplazamiento de equipos militares o incluso lanzamiento de misiles balísticos. Esta capacidad lo convertía, en teoría, en una especie de portaaviones aéreos, capaz de desplegar operaciones en cualquier parte del mundo, sin importar lo remoto del lugar. Pero con gran ambición vienen grandes desafíos. El costo de producción era exorbitante y la complejidad técnica superaba las capacidades de la época. Mantener sincronizados 24 motores turbofán y garantizar la estabilidad de 6 rotores gigantes era una tarea hercúlea. A pesar de varias propuestas y diseños conceptuales presentados al Consejo de Ministros, las dificultades logísticas y los recursos limitados hicieron que el proyecto nunca despegara, literalmente. El WP-6 se convirtió en otro ejemplo de la obsesión soviética por lo extraordinario. Aunque nunca llegó a materializarse, su diseño dejó una huella duradera en la ingeniería de helicópteros pesados. Los conceptos desarrollados para esta máquina influirían en futuros diseños, consolidando a los soviéticos como pioneros en el transporte aéreo masivo. Pero mientras en los cielos se soñaba con portaaviones voladores, en tierra los soviéticos buscaban soluciones para otra clase de retos. Necesitaban un avión capaz de operar en las condiciones más adversas, aterrizando sobre pantanos, lagos congelados y otros terrenos inestables. Así nació el AN-14SH,
un ingenio que llevaría la aviación utilitaria a sus propios límites. An-14 el avión que podía aterrizar en cualquier superficie. En plena Guerra Fría, la Unión Soviética no solo se enfocaba en dominar los cielos, también quería conquistar el terreno más inhóspito imaginable. Así nació el An-14SH, una variante avanzada del An-14, diseñada para ser un avión todoterreno capaz de aterrizar sobre agua, hielo, pantanos e incluso en superficies heladas de Siberia. Este proyecto representaba la ambición soviética de crear aeronaves que pudieran operar en cualquier rincón del vasto territorio, donde a menudo las pistas de aterrizaje convencionales eran inexistentes. Los ingenieros soviéticos se inspiraron en el éxito del An-2, un avión utilitario que logró vender más de 18.000 unidades gracias a su versatilidad. Sin embargo, el An-2 comenzaba a quedarse obsoleto, y era urgente diseñar un reemplazo más avanzado. Aquí es donde el An-14SH pretendía sobresalir. La innovación clave de este modelo era su sistema de aerodeslizador, una tecnología que reemplazaba el tren de aterrizaje tradicional por una estructura capaz de mantener al avión suspendido ligeramente sobre el suelo. Con el aerodeslizador, el An-14SH podía aterrizar en lugares donde otros aviones quedarían atrapados o dañados. En teoría, esto lo hacía ideal para operaciones en regiones remotas con terrenos impredecibles. Imagina un avión aterrizando suavemente sobre un pantano, donde sus alas se elevan por encima de la maleza y el lodo, para luego despegar con igual facilidad. La versatilidad parecía inigualable. Sin embargo, esta tecnología no estaba exenta de desafíos. Los pilotos de prueba señalaron que el manejo del avión en tierra era complicado, ya que el aerodeslizador requería un control constante para evitar inestabilidad. Además, la estructura del sistema ocupaba tanto espacio dentro del fuselaje que reducía significativamente la capacidad de carga útil, lo que afectaba su eficiencia operativa. En una aeronave utilitaria, esto se traducía en un rendimiento inferior al esperado, lo que generó múltiples críticas dentro de la industria. Las pruebas del An-14SH continuaron hasta 1986. Sin embargo, con el tiempo, el An-2 demostró ser más confiable, rentable y sencillo de operar. Ante estas evidencias, los soviéticos decidieron cancelar el proyecto del An-14SH. La aeronave quedó como un ejemplo más de los audaces intentos de innovación que caracterizaban a la ingeniería soviética. A pesar de ello, el legado de estas tecnologías experimentales siguió influyendo en el desarrollo de futuros proyectos. Pero la creatividad soviética no tenía límites. Si eran capaces de imaginar un avión que aterrizara sobre pantanos o lagos helados, también podían soñar con algo mucho más impresionante. ¿Qué tal un submarino que no solo navegará bajo las olas, sino que pudiera surcar los cielos? Este concepto, aunque parecía imposible, estuvo más cerca de la realidad de lo que podrías imaginar. Un submarino que volaba, ¿realidad o un sueño imposible? Un submarino que podía surcar los cielos. Sí, así como lo escuchas. Este concepto, que parecía salido de una novela de ciencia ficción, fue concebido en 1934 por Boris Ushakov, un joven estudiante de ingeniería soviética. Pero lo que hacía a este diseño tan intrigante no era la simple idea de un submarino con alas, sino su capacidad para funcionar como un avión al despegar, aterrizar sobre el agua como un hidroavión y luego sumergirse como cualquier otro submarino operativo. El submarino volador de Ushakov estaba equipado con 3 potentes motores radiales, una torre de mando, un periscopio y compartimientos diseñados para lanzar torpedos. Su propósito era claro: patrullar las yeguas, identificar barcos enemigos desde el aire y emboscarlos tras sumergirse. Pero, aunque los cálculos teóricos parecían prometedores, surgieron múltiples problemas técnicos que se pusieron en este ambicioso proyecto. Uno de los principales desafíos era el aislamiento de los motores radiales. ¿Cómo protegerlos del contacto directo con el agua salada sin comprometer su funcionamiento? Además, el peso adicional necesario para convertirlo en un verdadero submarino afectaba limitadamente su maniobrabilidad en vuelo, volviéndolo lento y fácilmente detectable. Estos inconvenientes llevaron a que el proyecto nunca pasara de la fase conceptual. Sin embargo, los planos y maquetas del submarino volador han perdurado en los archivos de la ingeniería soviética, recordándonos que los límites entre la imaginación y la tecnología son mucho más delgados de lo que pensamos.
Pero este no sería el último intento de los soviéticos de desafiar las reglas de la aviación. Poco después, otro proyecto radical tomaría forma, uno que no necesitaba alas convencionales para mantenerse en el aire. Niai RK-1, un avión con alas retráctiles. ¿Qué clase de avión necesita esconder sus propias alas? Para los soviéticos, la respuesta era el Niai RK-1, un prototipo diseñado en 1940 que desafiaba todas las normas conocidas de la aerodinámica. Este avión tenía un sistema hidráulico que le permitía extender y retraer sus alas telescópicas, pasando de una superficie de 12 metros cuadrados a más de 28. Pero, ¿cuál era el propósito de semejante innovación? La idea era simple pero brillante. Durante el despegue y aterrizaje, las alas extendidas generaban mayor sustentación, facilitando operaciones en terrenos difíciles. Una vez en el aire, las alas podrían retroceder parcialmente para reducir la resistencia y permitir que el avión alcance velocidades más altas. Esto le otorgaba una versatilidad que pocos aviones de la época podían igualar. Sin embargo, los problemas mecánicos no tardarán en surgir. El motor experimental M106, encargado de propulsar el avión, sufría constantes fallas de refrigeración. A pesar del entusiasmo inicial, las dificultades técnicas y la falta de confiabilidad del motor condenaron el proyecto a quedar almacenado en un taller sin volar nunca. Pero incluso en sus fallas, el Niai RK-1 demostró que la ingeniería soviética no temía explorar lo desconocido. Y justo cuando parecía que las alas retráctiles eran lo más extraordinario que podía concebir, un visionario llevó la creatividad aún más lejos, imaginando un colosal portaaviones capaz de flotar sobre un colchón de aire. An-14 el avión que podía aterrizar en cualquier superficie. En plena Guerra Fría, la Unión Soviética no solo se enfocaba en dominar los cielos, también quería conquistar el terreno más inhóspito imaginable. Así nació el An-14 una variante avanzada del An-14, diseñada para ser un avión todoterreno capaz de aterrizar sobre agua, hielo, pantanos e incluso en superficies heladas de Siberia. Este proyecto representaba la ambición soviética de crear aeronaves que pudieran operar en cualquier rincón del vasto territorio, donde a menudo las pistas de aterrizaje convencionales eran inexistentes. Los ingenieros soviéticos se inspiraron en el éxito del An-2, un avión utilitario que logró vender más de 18.000 unidades gracias a su versatilidad. Sin embargo, el An-2 comenzaba a quedarse obsoleto, y era urgente diseñar un reemplazo más avanzado. Aquí es donde el An-14 pretendía sobresalir. La innovación clave de este modelo era su sistema de aerodeslizador, una tecnología que reemplazaba el tren de aterrizaje tradicional por una estructura capaz de mantener al avión suspendido ligeramente sobre el suelo. Con el aerodeslizador, el An-14 podía aterrizar en lugares donde otros aviones quedarían atrapados o dañados. En teoría, esto lo hacía ideal para operaciones en regiones remotas con terrenos impredecibles. Imagina un avión aterrizando suavemente sobre un pantano, donde sus alas se elevan por encima de la maleza y el lodo, para luego despegar con igual facilidad. La versatilidad parecía inigualable. Sin embargo, esta tecnología no estaba exenta de desafíos. Los pilotos de prueba señalaron que el manejo del avión en tierra era complicado, ya que el aerodeslizador requería un control constante para evitar inestabilidad. Además, la estructura del sistema ocupaba tanto espacio dentro del fuselaje que reducía significativamente la capacidad de carga útil, lo que afectaba su eficiencia operativa. A pesar de ello, el legado de estas tecnologías experimentales siguió influyendo en el desarrollo de futuros proyectos. Pero la creatividad soviética no tenía límites. Si eran capaces de imaginar un avión que aterrizara sobre pantanos o lagos helados, también podían soñar con algo mucho más impresionante. ¿Qué tal un submarino que no solo navegará bajo las olas, sino que pudiera surcar los cielos? Este concepto, aunque parecía imposible, estuvo más cerca de la realidad de lo que podrías imaginar. El submarino clase Typhoon, la bestia marina más grande jamás construida. Si alguna vez hubo un símbolo del poderío oculto de la Guerra Fría, ese fue el submarino de la clase Typhoon. Imagina una máquina tan colosal que supera en longitud al monumento a Washington. Con más de 570 pies de largo, estos submarinos eran verdaderas fortalezas subacuáticas, capaces de albergar cómodamente a 160 tripulantes durante meses sin necesidad de emerger. Construidos en la década de 1970,
Los Typhoon fueron diseñados con un propósito aterrador: ocultar y lanzar hasta 20 misiles balísticos intercontinentales, cada uno con una capacidad destructiva de 40 toneladas de explosivos nucleares. En total, 6 de estos submarinos patrullaban las profundidades oceánicas, llevando consigo un arsenal cuyo valor superaba los $3.600 millones en potencial destructivo. Solo imaginar que estas máquinas permanecían ocultas bajo el agua durante largos periodos es suficiente para poner los pelos de punta. Pero no todo era guerra y destrucción a bordo del Typhoon. Sorprendentemente, el diseño interno ofrecía comodidades que parecían sacadas de un hotel. Los tripulantes podían relajarse en una sala de juegos, hacer ejercicio en un gimnasio, disfrutar de una sauna e incluso nadar en una pequeña piscina cubierta. Por extraño que parezca, había también espacio para un pequeño acuario y hasta pájaros, un contraste insólito con la amenaza mortal que representaban los misiles nucleares transportados a bordo. Sin embargo, con el fin de la Guerra Fría, la necesidad de estos submarinos disminuyó. La mayoría de ellos fueron retirados del servicio, quedando solo uno operativo, cuya desactivación está programada para el año 2026. Hasta entonces, sigue patrullando las profundidades del océano, un recordatorio silencioso de la ambición y el temor que definieron una era. Este submarino gigante cierra el capítulo de las máquinas más alucinantes que la Unión Soviética creó durante su historia. Desde tanques voladores hasta portaaviones futuristas, estos inventos no solo desafiaron las leyes de la física, sino también nuestra imaginación. Y aunque muchos nunca llegaron a completarse, todos dejaron un legado imborrable. La prueba de que la innovación es capaz de cruzar cualquier frontera, incluso las más imposibles.